Buenos días y bienvenidos a esta sesión desde casa. Hoy vamos a hablar sobre las primeras civilizaciones de Mesopotamia al Egipto antiguo. A lo largo de la presentación de hoy vamos a ir tratando los temas fundamentales que desde casa tendréis que ir ampliando con las actividades propuestas y con cada una de las tareas que os vaya asignando a través de este portal interactivo, mientras que estemos en casa durante esta restricción. Esperemos que, al igual que ocurrió en Egipto, Mesopotamia, este periodo de contagio finalice y seamos como ese pueblo de Israel que pueda salir a salvo de las plagas que invadieron la sociedad egipcia. Así que empezamos. Durante esta unidad 3, las civilizaciones fluviales, vamos a trabajar y a conocer cómo se organizaba la sociedad en Egipto y Mesopotamia. Primero vamos a empezar viendo el mapa en el que podemos localizar la civilización fluvial de Egipto. Podemos ver en el mapa cómo entre estos dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, ambos con su desembocadura en el Golfo Pérsico, se da una tierra entre ambas, se da un espacio en el que, a partir de el valle fluvial y fértil, se desarrolla una agricultura en la que se pueden ir dando los excedentes. A partir de estos excedentes surge una sociedad jerarquizada que se va a ir asentando, desarrollando una cultura sedentaria y en la que se irán desarrollando las ciudades. Las principales ciudades mesopotámicas serán Nínive, Asur, Uruk, Lagash, Akkad o incluso Babilonia y la ciudad de Marí. Estas ciudades se van a ir desarrollando en función de la evolución política de Mesopotamia, en la que los pueblos sumerios, acadios, babilonios, asirios y neobabilonios darán paso a la gran civilización persa. Durante este periodo debemos de ver qué importante es también la localización de la sociedad en Egipto. La cultura egipcia está diferenciada entre el Alto y Bajo Egipto y de nuevo tiene otro protagonista que facilita esta cultura. Es el río Nilo. El río Nilo facilitará una tierra fértil, de fácil cultivo, de frutos exquisitos que permiten también la aparición de excedentes. Con las crecidas del río Nilo aparecerá un depósito llamado limo en la tierra que facilita un nutriente especial y permite una zona muy fértil. Ciudades como Gizeh, Tebas, Luxor, Abu Simbel, algunas eran de las más importantes dentro de este Alto y Bajo Egipto. Durante la evolución histórica del Antiguo Egipto hablaremos de la época tinita, el Imperio Antiguo, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo y la Baja Época en la que nubios, asirios, persas, griegos y definitivamente romanos ponen fin al Imperio Nuevo. Hablamos en este contexto de tierra fértil, la importancia de nuevo de hacer alusión a la civilización fluvial. El río Nilo, el Tigris y el Éufrates son para estas dos civilizaciones, la egipcia y la mesopotámica, los grandes protagonistas de su propia existencia, hasta el punto que cobran un sentido sobrenatural
el Nilo estará ligado para la cultura egipcia como el paso, el vehículo para poder llegar al más allá. También destacamos en este momento el inicio de la historia en ambas culturas, dado que la escritura cuneiforme y la escritura jeroglífica se dan en este contexto. Y las primeras leyes, destacar el Código de Hammurabi, una tesela en el que está escrito sobre piedra todo un código, una serie de leyes, de normas de convivencia que establecen un orden social. Este Código de Hammurabi y estas tablillas sumerias o pergaminos egipcios jeroglíficos establecen el inicio de la comunicación escrita entre los seres humanos. Originariamente están vinculadas con la búsqueda del registro de los excedentes en el ganado y en el cultivo. Más adelante se van desarrollando hacia una comunicación basada en un ideograma y permitirá más adelante establecer por medio de imágenes, por medio de unos símbolos que están asociados a un significado, aparecerá un modelo de comunicación visual basada en el pictograma. Al igual que en Egipto, se irán incorporando imágenes de animales, signos, esta comunicación jeroglífica que servirá para dar trabajo a uno de los principales oficios en la civilización mesopotámica y egipcia, es la del escribano. Me refiero porque la sociedad mesopotámica y la sociedad egipcia está estructurada de manera piramidal, una sociedad jerarquizada en la que la principal posición en Mesopotamia será la del rey. También comprende una función religiosa, él es un gran sacerdote. Este rey se compara con el faraón en la cultura y sociedad egipcia, un faraón y toda su familia real que tienen un carácter divino y que están acompañados por nobles, sacerdotes, soldados, escribas, los artesanos, los mercaderes, los campesinos y por último la sociedad esclava, que era la que realizaba los trabajos forzosos en el campo, la construcción de las grandes pirámides, las mastabas, los hipogeos, las esfinges, los grandes diques, las grandes obras hidráulicas que se realizan durante este periodo, el uso de pozos, canales, las norias de sangre y las norias. Pasamos al arte en Egipto y en Mesopotamia. Hablamos de un arte mesopotámico donde se recrea la caza, se recrean animales mitológicos, grifos. No podemos dejar la loba herida, un relieve fabuloso en el que vemos a una loba herida, porque se intenta cazar a golpe de flecha y esta loba que está moribunda nos expresa perfectamente el sentimiento de dolor, el sentimiento de inicio de muerte, de lucha por continuar con el hilo de vida en su interior. Esta loba herida que la podemos contemplar en el Museo Británico de Londres, en el British Museum, o los grifos, las grandes puertas de los grandes templos que se realizan en la época mesopotámica. Recordemos que el templo es uno de los protagonistas de la arquitectura mesopotámica. Y sin olvidar, más adelante veremos una imagen del zigurat. Es el zigurat el ejemplo singular del deseo del pueblo mesopotámico. En este zigurat, donde se recrean distintos espacios, zona
de hipogeo, zona incluso para dar sepultura a sus seres más queridos, a los seres más importantes, una serie de rampas y una estructura trapezoidal que nos permite poder alcanzar la máxima altura posible. El uso del ladrillo, el arco de medio punto, la bóveda, un carácter religioso, adquiere un sentido de santuario, lugar de libaciones, lugar de oraciones, lugar de cercanía del hombre con su creencia, con el más allá. Otros edificios de carácter civil, como el palacio, en el que se disponían numerosas estancias en las que el rey y su séquito buscaban un espacio de descanso. Todo sumamente decorado por estelas, ladrillos vidriados, relieves que hacen de la cultura mesopotámica una de las más ricas. En el caso del arte egipcio, destaco el hieratismo del uso de las imágenes, la incorporación siempre de un carácter religioso divino por parte del faraón, que siempre viene acompañado de los principales dioses egipcios: Osiris, Ra, Isis, Horus, Amón, Set, Tot, Anubis, Setmet, Hathor. El uso de este hieratismo, el uso de la pintura sobre paramentos verticales, paredes, sobre papiro, sobre piedra, es un uso en el que aparece el más mínimo detalle que hace diferenciar unos personajes de otros. También destacar el desarrollo de las matemáticas, la astronomía, y sobre todo destacar que dentro de la religión politeísta egipcia, destacar la creencia en el más allá, la creencia en el mundo de los muertos, donde llegarán a través del río Nilo, que será el que les conduzca a esa vida de descanso, a esa vida del más allá, y donde después del juicio de Osiris serán llevados. Es importante dentro de la arquitectura destacar que la pirámide cubre uno de los puestos más importantes, pirámides realizadas para ennoblecer el enterramiento de los faraones de estas principales dinastías. Pirámides escalonadas en forma de mastaba, hipogeo o zona piramidal, donde la entrada a través de una gran galería dará paso a una cámara funeraria y tendrá distintas galerías de ventilación para permitir que en su interior, después de ser enterrado el gran faraón, todo su séquito quede en su interior hasta que definitivamente tengan que ir muriendo. Pongo aquí una imagen para poder comprender todos estos corredores, pasillos y estancias hasta la última sala donde se deposita el sarcófago. Es muy importante retomar el concepto que se hace uso en la mastaba, en el zigurat, en la construcción mesopotámica. Alcanzar la máxima altura posible de las ciudades sumerias, siempre había una gran construcción, y en la zona más alta donde se dejaba un espacio denominado santuario. No olvidemos la Torre de Babel, que ya se recoge en el Antiguo Testamento y que nos hace ver en ese momento del cambio de lenguas, la confusión de los pueblos, en este deseo de construcción, de ese edificio tan sumamente alto que llega al cielo. Concluimos por hoy esta entrega en el que hemos hablado de la importancia de Mesopotamia y de Egipto como cunas de civilización, cuna de esta civilización fluvial donde no solo aparece la escritura, no solo aparece el concepto de la producción agrícola a partir del uso de los excedentes, sino que además una notoria importancia al desarrollo de una sociedad jerarquizada en el que habrá una división de labores, de ocupaciones al servicio de una estructura que está organizada y dirigida por unos pocos, por un rey
y su séquito en el caso de Mesopotamia, o por un faraón y su familia real en el caso de Egipto. Es importante, antes de concluir este apartado de Mesopotamia a Egipto, que hagáis las lecturas que a continuación os iré recomendando, y espero que haya sido esta clase de vuestra ayuda. Saludos y no salgáis de casa. Yo me quedo en casa.